Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 versus al Moto G6 Plus. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. Ha sido un camino largo, pero por fin Motorola ha coronado la cima a nivel de diseño con este Moto G6 Plus. Tras el paso por diferentes materiales y acabados, incluidas carcasas intercambiables, todos ellos muy bien recibidos de forma y tiempo, el nuevo Moto G6 Plus se asoma con el diseño de acabado en cristal y alguna que otra curva en su parte trasera. Para subir un escalón más, la parte de acabado en su borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C, además de la salida de auriculares. Un punto a favor de Motorola por seguir apostando por esta conexión de 3.5 mm en el Moto G6 Plus. Siguiendo con el diseño del terminal, nos encontramos un frontal con una pantalla de aspecto 18:9, aunque los marcos son un poco grandes teniendo en cuenta el tipo de panel que monta. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160 x 75.5 x 8 milímetros de grosor y un peso de 167 gramos. El Xiaomi Redmi Note 8 estará disponible en 3 tonalidades, entre las cuales están el negro, blanco y un hermoso tono azul, aunque es más fácil encontrarlo en color negro. El Motorola Moto G6 Plus lo tendremos en 2 colores disponible, en tonalidad oro y azul índigo. En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En el Moto G6 Plus vamos a encontrarnos con los botones de uso cotidiano como lo son el de subir y bajar volumen, además del de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en la parte superior es donde han situado la ranura para la tarjeta nano SIM y la microSD con la que ampliarás la memoria del teléfono. En la parte inferior vemos el lector de huellas dactilares que además sirve para navegar por la interfaz del móvil. Pese al poco espacio que le deja el diseño sin marcos, el lector de huellas funciona sin problema alguno. Al principio resulta algo extraño al tacto de un lector tan alargado y estrecho, pero al comprobar que la identificación es fiable y rápida, uno ya no coloca ahí el dedo pensando en el diseño del lector, sino en su eficacia y su gran rapidez. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. Para este Moto G6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una de 4 GB y la otra de 6 GB.
En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. Para el Moto G6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 64 GB y en la otra 128 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memoria de expansión microSD. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. En este Moto G6 Plus contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 630 de 8 núcleos, que corre a 2.2 GHz, además de todo esto cuenta con una GPU Adreno 508. Este móvil no trae consigo las eficiencias energéticas o ese pasito más de rendimiento que aporta el Snapdragon 636 de otros terminales, pero sí debemos resaltar que este es uno de los chips más capaces y eficientes de los que poseemos en la familia Moto. La mejora en rendimiento frente al Moto G6 es evidente y este Moto G6 Plus también adelanta móviles como el Honor 7 o bien el Mate 10 Lite en este campo. Digamos que Motorola ha sabido elegir un chip que mantenga el precio en el rango sin sacrificar demasiado su rendimiento, pues con aplicaciones del día a día y hasta en la mayoría de juegos de gran demanda gráfica no tendrás ningún tipo de problema. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Con una pantalla LCD de casi 6 pulgadas, el Motorola Moto G6 Plus no podía quedarse corto con la capacidad de su batería. Por este motivo le han incorporado una de 3200 mAh, algo justo, pero recurriendo a un modelo de procesador que ha demostrado ser bastante eficiente. En una semana de pruebas no hemos tenido problema alguno en pasar el día de autonomía, algo justo pero suficiente. Respecto a las horas de uso de pantalla, la media de cada día se ha situado según nuestras pruebas en 6.5 horas, algo muy por encima de muchos de sus competidores. Este terminal trae consigo un cargador Turbo Power con el cual podremos disfrutar de unos tiempos de carga muy satisfactorios. Para que te hagas una idea, lograremos tener el 50% de la batería en solo 27 minutos, mientras que para la carga completa en 94 minutos. Para el Redmi Note 8 contaremos con el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de la compañía, MIUI 11.0.
Para el Moto G6 Plus tendremos el software Android 8.0 en estado prácticamente puro, un detalle ideal para quienes gustan de tener el sistema operativo sin interfaces adicionales. Eso sí, trae consigo algunas aplicaciones preestablecidas adicionales a las de Google. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. El Moto G6 Plus tiene una pantalla de 5.9 pulgadas, es un teléfono de mayor tamaño en comparación con los Moto G6 Play y el Moto G6, que son de 5.7 pulgadas. Su resolución es de 2160 x 1080 píxeles, tiene vidrio Gorilla Glass 3 y una relación de aspecto de 18:9, lo que te permite adaptarse al modo de visualización de contenidos más popular del último año. A pesar de que puedes ver contenidos en formato de 18:9, el Moto G6 Plus desencanta al tener tantos marcos a su alrededor, cuando los teléfonos de la competencia los han reducido. Su pantalla te da colores brillantes y la lectura en situaciones de mucha luz es correcta, un detalle que mejora en comparación con el panel del Moto G6, que con el reflejo de la luz del sol tiende a verse más oscuro. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. La cámara principal del Moto G6 Plus es doble, de 12 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y de 5 megapíxeles. El dispositivo permite hacer el modo retrato y el mismo puede utilizarse para hacer desenfoque de objetos. La cámara incluye otras modalidades como recorte o color directo, que permite cambiar los tonos de una foto. Por otro lado, tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles y flash LED, que añade efecto belleza automático o manual, selfies grupales y filtros faciales, por lo general lo mismo que vas a encontrar en cualquier otro tipo de dispositivo.
Este terminal cuenta con reconocimiento facial, su funcionamiento no está nada mal para la gama en la que nos encontramos, con una buena luz es bastante rápido y no da fallos. Los problemas empiezan con menos luz, donde la cámara secundaria de 8 megapíxeles no parece contar con la capacidad suficiente para identificarnos con esa baja cantidad de luz. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.556 pesos mexicanos, que a su vez son $184, que equivalen a 165 euros. Para el Moto G6 Plus es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.612 pesos mexicanos, que a su vez son $187, que equivalen a 169 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 le gana al Moto G6 Plus en diseño, personalización, botonera, procesador, batería, software, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Moto G6 Plus le gana ampliamente al Redmi Note 8 en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.